Hola a todos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando súper bien. Y sí, ya sé que han pasado como 2 semanas o quizás más desde la última vez que subí un video, pero mae, no les voy a mentir, no tengo la misma inspiración que antes para grabar y editar. Y siempre que llego a mi cuarto después del trabajo digo, uy, sí grabo. Me acuesto en la cama y digo, mañana. Llega el día siguiente y se vuelve a repetir la misma historia. Y así me ha estado pasando todo este tiempo. Así que al fin me decidí. Y aquí vengo con una canción que se llama Flames, del artista Mod Sun. Y la razón por la que me decidí por esta canción es que tiene una colaboración con Avril Lavigne. Creo que así se pronuncia el apellido de ella, estoy seguro. Además de que es una canción corta, entonces no voy a pasar mucho tiempo grabando y la pareja va a ser menos. La canción dura 2 minutos 45, pero por cuestiones de que a tío YouTube le encanta meternos a nosotros el copyright por el culo, tengo que recortar la canción, entonces aquí va a durar mucho menos. Pero si quieren ver el video completo y escuchar la canción completa, como siempre les voy a dejar el enlace al video original en la descripción de este video. Denle like, suscríbanse si les gusta mi contenido y vamos al video. Ok, empezamos el video con una margarita marchita. La tumba que dice: el internet mató a las estrellas de rock. Empezamos con Avril cantando muy suave. Me gusta. Ok. Eso fue un cambio drástico, pero también me gusta, no me quejo. Suave, suave. Aquí tengo que parar un poco porque esto fue un cambio muy drástico. Empezamos con Avril cantando muy suave en un estilo muy pop que ella ha venido trayendo en sus canciones en los últimos años, en la última década. Y luego salta a este ritmo un poco más, digámosle, agresivo, ya que no es tan calmado como el del principio. Y es una voz fuerte que tiene presencia y luego comienza como que a rapear. Honestamente yo no conozco a este artista, Mod Sun, y no es que me vengo a hacer el de yo no conozco al artista al que voy a reaccionar, porque honestamente no lo conozco. Uno simplemente no puede conocer a todos los músicos del mundo, es imposible. Entonces no sé qué tipo de música haga él. Honestamente lo que me hizo cliquear en este video para reaccionarlo fue porque vi que en el título decía Avril Lavigne, porque a ella sí la conozco, la escucho desde que estoy como de este tamaño. Pero debo decir, vaya cambio en la canción. Y me gusta, no me desagrada en lo absoluto, me gusta bastante. Así que quiero seguir escuchando para intentar descubrir a dónde va esto. Ahora cada uno en un instrumento diferente. Avril en el piano y Mod Sun en la batería. ¿Será que sí lo toca él? Bueno, veo que mueve las 4 extremidades a la hora de tocar la batería, así que parece que él sí sabe tocarla. Él tiene una voz muy agresiva y la verdad debo admitir que eso me gusta. ¡Oh, papá! Ahora estoy escuchando un poco de rock. ¿Pero qué es esto? ¡Wow! Y volvemos al principio. Wow, 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 ¿qué pasó aquí? Como diría mi íntimo amigo y compañero de apartamento, Auronplay. ¿Pero qué ha pasado? Debo recalcar que no conozco a Auronplay en persona, ¿verdad? Creo que no hace falta, pero por si acaso era una broma. Esta canción en 2 minutos 45, en menos de 3 minutos, tuvo muchísimos cambios. Empezamos con Avril cantando muy pop, algo muy acústico, luego cambia totalmente el ritmo, comienza un beat ahí como de rap y él comienza con una voz un poco más agresiva, no exagerado, pero
ahí con potencia y luego de un momento a otro vuelve a cambiar el escenario y él está como rapeando y luego, como si eso no fuera suficiente, entran guitarras eléctricas y hay un sonido muy de rock, no un rock pesado, sino algo más como un rock alternativo, algo por ahí, lo cual tampoco me extraña porque en los inicios de Avril este era el tipo de música que ella hacía, ¿verdad? Entonces tampoco me sorprende mucho por ese lado. Respecto a Mudson, como dije, no lo conocí hasta ahora, pero por lo que veo es como que un rapero, no lo sé, pero está muy bien, me gusta mucho. Díganme ustedes qué les pareció la canción, a mí me encantó. ¿Están de acuerdo conmigo en que es una canción muy buena? Denle un buen like a este video, suscríbanse a mi canal y como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, pura vida.